eh, mis compañeras Tania, Elizabeth y su servidora Jessica. Vamos a hablar ahora sobre el tema de litiasis urinaria. La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a empezar definiendo qué es la litiasis, ¿no? La litiasis urinaria o urolitiasis, también se le puede denominar, es la presencia de cálculos, ya sea en el riñón, uréter, vejiga o uretra, básicamente en la vía urinaria. Y va a ser una consecuencia de, ya sea de una o de varias alteraciones en la composición de la orina, que debido a esta composición va a favorecer la cristalización de esta misma. Generalmente los cálculos de calcio son los que más se encuentran, con un 65%, le siguen los de estrubita con un 5 a 15%, ácido úrico del 5 a 10%, y por último los de cisteína, que es del 1 al 3%. Se ha visto que en Estados Unidos la incidencia anual es de 7 a 21 pacientes de 10,000. La presencia de 7 a 21 en 10,000 pacientes que se va a encontrar esta urolitiasis. El siguiente, por favor. En general, en el mundo va a haber de un 2 a un 20% de la población que lo va a sufrir. Y en Asia, aproximadamente de un 8 a un 15% se encuentra. En Europa y América del 20% y en Estados Unidos un 8.8%. En hombres generalmente se da aproximadamente, bueno, la media en la que se da es de 65 años y en las mujeres de 70 años, pero vamos a ver que esto va a ir variando. Como tal, los datos epidemiológicos sobre la urolitiasis en México son escasos debido a que a lo mejor las instituciones no lo reportan como tal. Entonces se desconoce como más o menos cuánta población es la que lo sufre, pero se hizo un estudio en Yucatán, un estudio del 2014 al 2016, donde de 1,078 hospitalizaciones por urolitiasis se dieron, ¿no? Alrededor de estos 2 años. Aproximadamente 47.2% fueron mujeres y 52.8% fueron hombres. En general los hombres van a predominar, pero como vemos los datos no va a ser por mucho. Y más o menos la media es de 46 a 49, 50 años en mujeres y de 50 años en hombres. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que esta va a ser la tercera causa. Las dos primeras están igual patologías que ya vimos, como las infecciones urinarias y patologías de la próstata. Como comentó mi compañera Jessica, es más común en el sexo masculino. Se dice que tiene una relación de 2 a 4 por una mujer. Es más común en la tercera década de la vida. Y, por ejemplo, en mujeres se mencionaba que se daba un segundo pico en la quinta década de la vida. Esto debido a la hipercalciuria como consecuencia de la resorción ósea debido a la menopausia. Y también se mencionaba que aproximadamente el 30% de las personas que van a tener urolitiasis tienen un factor heredable. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre los factores de riesgo. Bueno, ya lo habían mencionado al principio, es sobre la presencia de cristales en la orina. Y esto lo vamos a ver como en la cristaluria. Bueno, y esta parte nos va a ayudar a evaluar el riesgo litogénico que va a ser ocasionado por anormalidades metabólicas. Y aquí vamos a ver que la formación de cálculos va a ser proporcional al número de cristales y agregados que nosotros vayamos a encontrar, ya sean estos cristales que sean grandes o pequeños. Su producción se va a determinar por que ya sea que haya una alta saturación de cierta sal o la alteración en la concentración de inhibidores y promotores de estos. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a dividirlo en dos fases. En la preanalítica, nosotros pues vamos a obtener la muestra en las primeras horas de la mañana. El paciente no debe de haber consumido algún alimento. Esta va a centrifugarse y va a ser examinada. En la analítica, nosotros vamos a poder ver
la morfología de ciertos cristales que van a tener ciertas características dependiendo de cuál sea la sustancia que los originó. Por ejemplo, en el caso de la estruvita, nosotros vamos a ver que va a tener una forma de ataúd o de cruz o trapezoide, como podemos ver en la imagen. En el caso de la cistina, su forma va a ser de hexágonos, como podemos ver en la imagen. Tanto la cistina como la estruvita siempre van a ser anormales. Ahora, viendo otros cristales, vamos a tener el oxalato de calcio. Este puede ser dihidratado o monohidratado. Este va a constituir el mayor riesgo litogénico. En el caso del oxalato de calcio dihidratado, se va a formar en la orina ácida y, como podemos ver, va a tener forma de un sobre de un correo, ¿no? Aquí vamos a ver cómo estos se aglomeran, se agrupan. Y aquí tenemos igual, otra vez lo mismo, el oxalato de calcio. En el caso del monohidratado, vamos a ver que va a adquirir una forma principalmente ovoide o como reloj de arena. El ácido úrico, que va a tener forma de diamante o romboide, como podemos ver. El urato amónico, que se va a formar en la orina alcalina, el ácido úrico en orina ácida. El urato amónico, el tipo 1 y el tipo 2. Y también podemos ver el colesterol, que tiene forma como un rectángulo, ¿no? Y no solamente va a ser provocado por estas sustancias, sino que también por fármacos, como por ejemplo la ciprofloxacina, que vemos en esta imagen, la que tienen la C, y la amoxicilina, que está aquí. Ahora, en esta tablita, nosotros podemos apreciar lo que sería el cristal y otras propiedades que nos van a ayudar a diferenciarlos entre estos, porque como podemos ver, va a haber unos cristales que no se van a diferenciar muy fácilmente por su forma, sino que también tenemos que recurrir a otras de sus propiedades. Por ejemplo, hay unos cristales que se van a formar a cierto pH de la orina. Por ejemplo, el ácido úrico se va a formar a un pH menor o igual a 5.8. Ahora, otra propiedad que nosotros podemos corroborar va a ser la birrefrigerancia. También nos va a ayudar a diferenciar de unos cristales de otros, porque otros van a ser positivos y otros van a ser negativos. Entonces, lo vamos a evaluar con un uso de la microscopía con luz polarizada, y así nosotros vemos cuáles sí son o no son birrefringentes. Y aquí les puse las que serían los fármacos y la apariencia de los cristales que van a formar. Ahorita ya nosotros vimos el de la ciprofloxacina y la amoxicilina, ¿no? Aquí podemos ver amoxicilina, agujas birrefringentes que parecen chogues de trigo, o en la ciprofloxacina que se ven como igual agujas birrefringentes, pero también actúan como una forma de gavillas, estrellas o abanicos o mariposas. Y aquí en esta parte podemos ver así de una forma como un poco más esquemático lo que serían los cristales y a qué pH se van a formar. Algunos son a un pH alcalino, otros son pH ácido y a otros no van a tener un pH tan preferente. Ahora, si esto no es suficiente, perdón, y necesitamos otra propiedad, bueno, pues vamos a ver que ciertos cristales van a ser solubles en ciertas sustancias y en otras no. Por ejemplo, en el caso del ácido úrico, ¿no? O el oxalato de calcio, vemos que van a diferir. Así, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el cristal, bueno, la muestra, añadimos unas gotas de un reactivo que nosotros sabemos que se va a disolver con cierto tipo de cristal, y si no se disuelve, pues entonces sabemos que, ¿sabes qué? Este cristal no es de esta sustancia. Ahora, ¿qué otros factores vamos a tener? Los factores socioeconómicos es más común en países desarrollados e industrializados. Cabe recalcar que el uso del agua desmineralizada no va a reducir su incidencia, y también en su ocupación. Va a tener mayor incidencia en aquellas personas que no realizan mucha movimiento, que no se mueven mucho. Por ejemplo, los oficinistas y en el caso de algunos médicos. Y estos van a tener mayor riesgo en comparación con los obreros o trabajadores manuales, porque por lo mismo que ellos se van a estar moviendo, esas pequeñas cristales, esos pequeños cristales que se podrían estar formando en las vías urinarias, se pueden ir desprendiendo por el mismo movimiento. Entonces, por eso tienen menos riesgo. Entonces, está relacionado con la actividad física que realicen, ¿no?
Y también la exposición a altas temperaturas, porque si la persona se deshidrata, pues entonces va a haber una mayor concentración, mayor saturación de estas sales, de estas sustancias, y entonces va a favorecer a que se formen los cristales. De los medicamentos, bueno, ya los habíamos visto en las tablitas, menciono algunos, la hidroclorotiazida, que va a ser un inhibidor del transportador sodio-cloro en el túbulo distal, de antiácido, que es la silica, que van a formar cálculos de silicato, inhibidores de la anhidrasa carbónica, como lo es la acetazolanida, que va a favorecer a la urolitiasis, y también los inhibidores de la proteasa, esto en pacientes inmunodeprimidos. Estos van a formar cálculos radiolúcidos, algo muy característico de estos. Del clima, bueno, ya lo habíamos mencionado, en climas cálidos, favorece la deshidratación y mayor riesgo de formación de cálculos, en especial lo que sería el cálculo de ácido úrico. Mayor exposición a luz ultravioleta favorece la formación de la vitamina D3, así como la mayor excreción de calcio y oxalacetato. Y este se ha visto que tiene mayor impacto en personas de piel clara. Y también tenemos lo que serían los antecedentes familiares. Va a tener una mayor incidencia de recurrencias múltiples y tempranas. Y se ha visto que en gemelos idénticos tienen que en más del 50% va a haber un componente genético significativo. Y en la dieta, bueno, vamos a ver que los veganos van a tener menor incidencia y las dietas con cantidades mínimas de grasa y proteínas van a reducir la incidencia de los cálculos. Ahora, si se ingiere mucha sodio, hay mayor cantidad de orina de sodio y de calcio, el pH va a aumentar y va a haber menor excreción de citrato. Va a haber mayor saturación de urato monosódico y fosfato de calcio, o también se conoce como brushita. En cuanto a la patogenia, tenemos que la formación de estos cálculos se va a dar por la ruptura que va a existir entre el equilibrio de la solubilidad y la precipitación de las sales. Aquí tenemos 5 pasos importantes. El primero es la saturación. Aquí la orina pues contiene sales que son litógenas y que en algún momento se van a sobresaturar dicha sustancia, y esto nos va a favorecer a la formación del cálculo. Esta saturación se ve determinada por el pH, la temperatura y en qué cantidad es dicha sustancia. El segundo es la nucleación. Esta ocurre espontáneamente cuando las moléculas no se van a poder como mantener separadas, por lo tanto se van a agrupar y así nos forman una estructura cristalina primaria. La 3 es la inhibición de la cristalización. Aquí encontramos algunas sustancias que nos van a impedir el crecimiento de dichos cálculos. Por ejemplo, tenemos sustancias quelantes que se unen con los iones que nos forman estos litos y así van a formar complejos solubles. Dentro de algunos inhibidores importantes que tenemos de los cristales de oxalato de calcio, aquí encontramos a los glucosaminoglucanos, mientras que también tenemos inhibidores de cristales de fosfato, como son el citrato, el pirofosfato y el magnesio. Los quelantes más importantes que tenemos son el magnesio para el oxalato y el citrato para el calcio. Esto también lo vamos a ver en el tratamiento. Otra cuestión importante es cuando vemos una alteración en el pH urinario, como ya lo mencionó Eli también. Esto influye de gran manera en la formación de cálculos. Por ejemplo, como ya nos había mencionado Eli, en el ácido úrico vamos a ver que esto se va a ver favorecido por un pH ácido, en comparación con los de estrubita, que se van a ver favorecidos por un pH alcalino. También se ha visto que influye de forma moderada la formación de cálculos de cistina, esto debido a un pH ácido. En cuanto a la disminución del volumen urinario, esto nos quiere decir que cuando se reduce el volumen de la orina o existe un estancamiento, nos va a favorecer a la cristalización. Por ejemplo, la reducción del volumen nos puede aumentar las concentraciones de las sales, mientras que la estasis urinaria, que es cuando hay como un estancamiento, nos favorece el crecimiento del núcleo primitivo y esto retiene por más tiempo en el sistema urinario los núcleos cristalinos.
La siguiente, por favor. Este es un esquema de lo que les acabo de explicar. Son las etapas de la litogénesis. Tenemos en primer paso que se va a dar una sobresaturación. Posteriormente va a existir la nucleación. Esto van a ser partículas de dimensiones muy pequeñas. Posteriormente, estas partículas van a ir creciendo y ya que están un poco más grandes, se van a ir agregando, se van a ir uniendo entre sí. Después se va a dar la retención. Esto ya sea porque las partículas tienen un gran tamaño o porque existe ya la adherencia al epitelio. La siguiente, por favor. Y bueno, ya como les han mencionado mis compañeras, van a haber ciertos factores que nos van a crear estos cristales. En este caso vamos a tener como etiología el ion calcio. En este caso, básicamente el riesgo que vamos a tener por estos cálculos urinarios va a aumentar a medida que también aumenta la absorción de calcio, va a ser directamente proporcional, que se absorba el calcio en el intestino. Y tenemos que aclarar también que esta absorción intestinal de calcio va a disminuir con el aumento de la ingesta de calcio, precisamente porque ya lo estamos obteniendo de la dieta. Se dice que el 50% de calcio que hay en el plasma va a ser ionizado y este va a estar disponible para la filtración en el glomérulo. De este 50%, más del 95%, el calcio filtrado en el glomérulo se va a reabsorber, ya sea en el túbulo contenedor proximal, en el túbulo contenedor distal y en menor medida en el túbulo colector. Y menos del 2% de este calcio se va a excretar en la orina. Entonces podemos ver que si hay un problema en esta fase y se está reabsorbiendo más calcio en estas estructuras que acabo de decir, entonces va a ocurrir la saturación y por ende va a aumentar el factor para que inicien los cristales. Básicamente también vamos a tener que, como nos habían mencionado anteriormente, el aumento de los uratos de monosodio y la disminución del pH urinario nos va a favorecer la agregación de cristales. Y en este caso, los diuréticos nos van a servir porque van a hacer un efecto hipocalciúrico debido a que estos van a aumentar la excreción de calcio. No lo se va a resolver como tanto, pero ya lo vemos también en el tratamiento. El siguiente, por favor. También tenemos en este caso al sodio. El sodio va a regular la cristalización de las sales de calcio que se van a encontrar en la orina. Y básicamente se ha visto que este sodio se va a encontrar elevado en el centro del cálculo renal. Entonces, al encontrarse elevado en este centro, va a inducir la iniciación del desarrollo y agregación de cristales. Entonces, una vez que se estén formando los cristales, que se estén agregando los cristales poco a poco, nos va a producir como tal los cálculos. Básicamente, la ingestión de este sodio, por una parte, va a aumentar la excreción del calcio urinario, porque recordemos que el sodio es como tal, jala el agua también y el agua también jala el calcio, entonces a lo mejor nos va a dar una excreción de calcio urinario, pero a su vez va a aumentar las concentraciones de uratos de monosodio y como les había dicho anteriormente, esto va a favorecer la formación de cristales y como tal el crecimiento de cálculos. Y bueno, también vamos a encontrar que el efecto de este sodio va a ser una bicarbonaturia, en este caso va a excretar el bicarbonato, está todo lo que da, y el bicarbonato se va a encontrar disminuido a niveles séricos. Entonces, esto también favorece que la orina ya no sea, sea más ácida por esta pérdida de bicarbonato. El siguiente, por favor. Y otro ion que nos va a hacer que va a participar en esta formación de cristales, más en cambio en este va a ser una inhibición, como habían dicho anteriormente mis compañeras, va a ser el citrato. El citrato, como sabemos, va a actuar en el ciclo de Krebs, va a ser un ion importante, pero también se ha encontrado que en el estrógeno va a ser como tal el aumento del citrato, ¿no? Entonces va a causar una hipercitraturia. Y esto también es un factor de que a las mujeres embarazadas no sean tan propensas a tener como tal los cálculos urinarios.
porque a lo mejor y en las vitaminas y las dietas que les dan pueden aumentar el calcio, pueden aumentar la vitamina D, el consumo de, pero este citrato que se da por estos estrógenos va a inhibir esta formación de cálculos de cristales, entonces por alguna parte va a contrarrestar este efecto y no van a ser tan propensas para la formación de cálculos. Por el contrario, en los hombres, como habíamos visto en la epidemiología, los hombres son los que más se encuentran, los casos que más se encuentran con estos cálculos. Más que nada es porque grandes concentraciones de la testosterona va a aumentar los niveles hepáticos de la oxidasa del ácido glucólico. Y básicamente esto va a aumentar la hiperoxuria y la urolitiasis. Entonces, por el lado hormonal podemos ver que el estrógeno es un factor protector para las mujeres y la testosterona es un factor predisponente para los hombres. Y también se ha encontrado que debido a esta deficiencia de citrato va a haber la formación de cálculos. Esta deficiencia se va a dar ya sea por una diarrea crónica, alguna acidosis tubular renal tipo 1 y el tratamiento crónico con tiazidas. El siguiente, por favor. Y bueno, más que nada también el sulfato nos va a ayudar a prevenir los cálculos urinarios como lo hace el citrato, ya que este va a formar complejos con el calcio. Entonces va a evitar que se estén conglomerando como tal y no va a impedir la formación de cristales. Y básicamente este sulfato también va a ser parte del componente de proteínas urinarias, como es el sulfato de condroitina y el sulfato de heparina. El siguiente, por favor. Otros iones importantes que tenemos es el de oxalato. Este es un producto normal del metabolismo, de desecho del metabolismo, que se mencionaba que aproximadamente el 10 al 15% se va a encontrar en la orina y esto es debido a gran parte de la dieta. La mayor parte del oxalato que va a entrar en el intestino grueso se consume mediante una descomposición bacteriana. Sin embargo, a veces es posible que en la dieta tenga un impacto en la cantidad de oxalato que se encuentra en la orina, como ya les había mencionado. Una vez que se absorbe en el intestino delgado el oxalato, ya no puede ser metabolizado, por lo que los túbulos proximales lo van a excretar casi de manera exclusiva. Otro ion importante que tenemos es el de fosfato. Este es un importante amortiguador, ya que nos va a formar complejos con el calcio. Es un componente clave en los cálculos de fosfato de calcio y los de fosfato amónico y de magnesio. Aquí la excreción de fosfato urinario en adultos se ve muy relacionado con la cantidad de consumo en la dieta. Este se va a encontrar sobre todo en carnes, productos lácteos y algunos vegetales. La paratirina, esta es una hormona tiroidea que nos va a inhibir a la absorción del fosfato, por lo que ese cristal va a predominar en pacientes que tienen hiperparatiroidismo. Este predomina en forma de hidroxiapatita, fosfato de cálcico amorfo o carbonato de apatita. La siguiente, por favor. Otro ion importante que tenemos es el del ácido úrico. Como ya sabemos, este es un producto secundario del metabolismo de la purina. Y esto se puede dar por defectos del metabolismo en la purina, lo que nos puede llevar a la urolitiasis. En algunas ocasiones va a existir un defecto en la xantina deshidrogenasa, lo que nos va a producir mayores concentraciones de xantina, y esto puede precipitarse en la orina. Ya nos daría la formación del cálculo. Otro ion importante es el magnesio. Aquí se ha visto que la deficiencia de magnesio en la dieta se ve relacionada con un aumento en la incidencia de la urolitiasis. El magnesio es un componente que también se va a encontrar en los cálculos de estruvita. De manera experimental, se ha visto que la falta de magnesio en la dieta va a estar relacionada con la formación de cálculos de oxalato de calcio y cristaluria de oxalato, pero no se ha definido como tal el mecanismo por el cual sucede esto. Sin embargo, se ha visto que los complementos de magnesio y complementos dietéticos no nos van a proteger sobre la formación de estos cálculos. La siguiente, por favor. Tenemos a los cálculos de calcio. Como les comentó al inicio mi compañera Jessica, son los más prevalentes,
Depende la bibliografía de donde lo consulten, va a ser el porcentaje, pero básicamente son los más predominantes. En el libro nos mencionaba que era del 80 al 85% de todos los iones, todos los cálculos urinarios que vamos a tener. La nefrolitiasis por calcio va a ser más común debido al calcio urinario elevado, al ácido úrico elevado, al oxalato elevado y a una menor concentración de citrato. Aquí tenemos síntomas importantes que estos síntomas van a ser secundarios a una obstrucción. Esto va a cursar con dolor, también puede presentar una infección, náuseas y vómitos, y en raras ocasiones va a terminar como insuficiencia renal. La siguiente, por favor. Otro tipo de cálculo que tenemos son los de Struvita. Estos van a estar compuestos de magnesio, amoníaco y fosfato, que se abrevia MAP. Estos se van a encontrar sobre todo en mujeres y pueden recurrir con facilidad. El por qué se encuentran fácilmente en mujeres es porque debido a que estos cálculos de Struvita son infecciosos y bueno, se ven relacionados con microorganismos que nos ayudan que desdoblan la urea, por ejemplo, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus y Mycoplasma. La elevada concentración de amoníaco que nos dan dichos microorganismos produce un pH alcalino, como ya les había mencionado, estos prevalecen en el pH alcalino, lo que va a dificultar que los cristales de estas sustancias sean solubles, ya que estos van a tender a un pH urinario normal de 5 a 7. Aquí los cálculos de Struvita son de gran tamaño, como podemos ver en la imagen, se ramifican y para adoptar la forma de la pelvis y los cálices renales. Por eso también son llamados cálculos coraliformes. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener a la cistina, que esta principalmente se va a dar de una inteligencia de origen genético, por un defecto genético, específicamente en el cromosoma 2p.16 y 19q13.1. La cistinuria clásica va a ser dada por una herencia recesiva autosómica. Entonces, vamos a ver que cuando se da en herencia homocigota o heterocigota, va a haber una prevalencia, va a ser diferente entre estas dos. Y bueno, por ejemplo, en la herencia homocigota va a excretarse más de 250 miligramos al día. Es decir, va a haber una supersaturación y esta va a ser constante. Y en el caso de la heterocigota va a excretarse de 100 a 150 miligramos al día. Se ha visto que cuando el pH es mayor a 7, esto se vuelve soluble y nos ayuda a eliminarla, que no se vaya agregando. Y su formación va a depender de su excreción excesiva. Estas van a ser opacas, de vidrio esmerilado y con orillas suaves. Van a aparecer cristales hexagonales, ya lo habíamos mencionado al principio, y van a tener un color ámbar. El tratamiento en este caso que se procede con estas va a ser alcalinizar la orina, que aumenta la ingesta de líquidos, y también podemos usar fármacos como la glutamina, ácido ascórbico, penicilamina, o también podemos formar un complejo que sea soluble utilizando la mercaptopropionilglicina, y así nosotros podemos reducir el riesgo de que se formen los cálculos. La xantina, que va a ser secundaria a la deficiencia de la xantina deshidrogenasa, el 25% de los pacientes va a desarrollar los cálculos. Estas van a ser radiolúcidas y amarillentas. Y pues nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos indicarle una dieta restringida de purinas, que tome mucha agua y alcalinizar la orina. Y tenemos el indinavir. Bueno, este también formó parte de los factores de riesgo que mencionamos al principio, que va a formar cálculos radiolúcidos en el 6% de los pacientes que lo van a estar consumiendo. Va a formar estos cálculos y van a ser los únicos en la tomografía computarizada que van a ver sin contraste. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a indicarle a nuestro paciente que deje de tomarlos y le realizamos una hidratación venosa. ¿Esto para qué? Para permitir que sean excretados. Estos se van a teñir de color rojo y suelen separarse en extracción con canasta.
Y luego vamos a tener de las etiologías raras. Aquí vamos a tener los cálculos de silicato, ya lo habíamos igual mencionado al inicio, cálculos radiolúcidos de triamtereno, otro fármaco, la glafenina y la antrafenina, medicamentos analgésicos AINES, y tenemos el síndrome de Munchausen. Este va a ser un trastorno mental grave donde nuestro paciente nos va a estar mintiendo, nos va a engañar, va a decir que está enfermo o se va a hacer enfermo o se va a enfermar al propósito, lastimándose a sí mismo. Entonces, esto es algo muy curioso que nosotros tenemos que considerar. Pasando al cuadro clínico, estas son las principales manifestaciones que vamos a tener, por lo cual el paciente va a acudir con nosotros, va a ser principalmente por el dolor intenso que va a tener. En un momento hablaré más sobre eso. Pasando a la hematuria, aquí nos ayudaría el análisis de orina completo, que nos ayudaría a confirmar el diagnóstico. Muchas veces los pacientes notan hematuria macroscópica y tienden a decir que tiene como el color su orina tiene color similar a un té. Esto hace referencia a sangre vieja. Otra cuestión importante es la infección. Igual como les mencionaba, algunos tipos de cálculos se deben a infección, o también se puede ver por si existe una obstrucción urinaria, lo que posteriormente nos podría llevar a una infección. Y pues la fiebre se ve relacionada igual con la infección que va a presentar el paciente, bueno, si llegara a presentar. Otra cuestión importante es náuseas y vómito. Aquí la absorción de las vías superiores suelen relacionarse más a náuseas y vómitos. Se requieren líquidos intravenosos para que de esta forma se restaure al paciente. Y la peristalsis uretral efectiva va a requerir de una coaptación de las paredes uretrales y es más efectiva si se tiene una buena hidratación. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a dolor, tenemos que existen dos tipos de dolor, el dolor cólico renal y el dolor renal no cólico. Los dos obviamente se originan en el riñón y por lo general el cólico renal va a ser causado por la distensión del sistema colector o el ureter, mientras que el dolor renal no cólico se va a causar por la distensión de la cápsula renal. Aquí les puse cómo va a ser el dolor dependiendo de la zona del riñón. Por ejemplo, en el cáliz renal, aquí los cálculos en los cálices nos van a causar una obstrucción y un cólico renal. En general, como los cálculos que no van a ocurrir solo causan dolor de manera periódica. Aquí el dolor que nos caracteriza es un dolor profundo, sordo en la fosa renal o en la espalda, y esto va a variar de fuerte a una leve intensidad, y es posible que el dolor se exacerbe después del consumo de grandes cantidades de líquido. Otra posición anatómica, bueno, donde se puede localizar es en la pelvis renal. Aquí los cálculos que van a ser mayores a 1 centímetro no suelen obstruir la unión ureteropélvica. Esto nos va a causar un fuerte dolor en el ángulo costovertebral, que a menudo se va a irradiar a la fosa renal y también en sentido anterior al cuadrante abdominal del mismo lado, por lo que a veces se confunde con un cólico biliar, si es del lado derecho, y con gastritis, una pancreatitis aguda o una úlcera péptica si este dolor se encuentra si es del lado izquierdo. Sobre todo si el paciente presenta igual anorexia, náusea y vómito. La siguiente, Eli, por favor. Otro tenemos los uréteres superior y medio. Aquí a menudo el dolor es intenso y agudo en el ángulo costovertebral o existe dolor en la fosa renal. Este suele ser más intenso e intermitente si el cálculo va avanzando hacia abajo, o sea, hacia el uréter, y nos va causando obstrucción. Aquí el dolor es debido a los cálculos ureterales superiores se van a irradiar a la región lumbar y a la región renal,